A solas va a hacer despejo, hace despejos a todo el mundo, pero sobre todo que no subáis a Serena a un pedestal. Yo soy de carne y hueso. Me considero mágica porque sí, creo en la magia, pero eso no significa que sea mejor que otra persona. Me considero fuerte, sí, porque la vida me ha hecho pasar por momentos muy duros, pero eso no significa que yo sea superhumana. También tengo mis polaridades, y si tengo lo malo, tengo lo bueno. Significa que vosotros también. Significa que todos podemos superarlo todo. Por eso hoy el nombre de Todo es Posible, dedicado a Tamara, porque todo se puede superar. Desde un tsunami pequeñito, 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 hasta un gran tsunami devastador que te lo destroce todo. Eso sí, creyendo que puedes hacerlo y que sobre todo que lo vas a conseguir. ¿Vale? Vale. Primero, ¿Serena significa algo completamente ese nombre para ti o no creo que fuera al azar? No. Después de lo que has comentado, claro. ¿Cuál es el significado de Serena? Sí. ¿Por qué llamarte Serena? Sí, sencillamente, como dice la palabra, por mi serenidad. Por una de mis polaridades. Tengo una parte como que es muy serena, muy tranquila, muy centrada en mi objetiva. Y además de que el nombre me encanta, de alguna manera plasmaba aquello que yo quería plasmar en el personaje, que era la serenidad, y cómo llevar las riendas, esas de las que hablaba antes, desde la calma, no desde la neura, sino desde la calma, porque allí sí que puedes tomar decisiones y puedes escucharte más. Y otra pregunta, ya porque el sueño tuyo era la India, pero tú tenías antes idea o pensamiento todo de irte a la India o tener alguna relación o por qué? ¿O por qué tiene que ser la India y no podría ser, yo muchas veces como el pueblo de al lado, la ciudad de al lado, o tiene que ser la India para romper con todo? Algo distinto, diferente. No. En mi caso, sí, yo soñaba que me iba a la India. Yo me veía con un sari amarillo, que además salen las fotos, porque luego me lo regalaron, o sea que pensé, ostras, mi sueño, ¿no? Yo soñaba que me iba a la India. Y yo tenía como un apego muy importante por la India y unas ganas de ir locas, pero no sabía por qué. Luego lo supe, cuando salí del túnel, ¿vale? Yo tenía un gran miedo a la muerte antes de ir a la India. Cuando era jovencita, tenía muchísimo miedo a morir, a la nada, al vacío, que no entendía muy bien qué era esto de que te mueres y dónde vas y qué ocurre, ¿no? Era muy trascendental, yo muy filosófica, me hacía muchas preguntas. Entonces tenía mucho miedo a morir y bueno, los sueños se repetían hasta que mi marido me dijo, ves, y oye, que tengas que buscar. Y yo allí lo único que hice fue transitar el viaje, empaparme de su experiencia, pero allí volví a tener otros sueños premonitorios que son lo que me pasó después al año siguiente. Yo soñé que perdía a mi marido, lo soñé en la India y lo soñé en una clase de meditación. En un estado alterado de conciencia, pues me vino esa sensación de pérdida. Pero yo, en mi fantasía, pensaba pues, que se iba a ir contra, que me iba a abandonar. Esa fue mi fantasía. Cuando yo vi, me abandona, va a conocer a otra, me va a dejar. Ojalá me hubiera dejado por otra. Estaría vivo y mis padres, mis hijos tendrían un papá. ¿Vale? Y bueno, y eso es lo que me pasó. Cuando yo llegué y ya salí del tsunami, y cuando ya llegué de la India, pues me di cuenta que yo ya no le temo a la muerte. La muerte es mi compañera. Me ayuda a morir todos los días. Soy psicóloga desde que llegué de la India y transito con mis pacientes el proceso de la muerte, la enfermedad, si es un cáncer crónico, y luego hago el duelo de los familiares. Por lo tanto, a mí la muerte ya no me da miedo. Fui a la India a superar el miedo a la muerte. Esto lo tengo muy claro. ¿Cómo has dicho que la profesión, que no llegan a entender todavía? La profesión, ay, es que no sería. Psicóloga. Psicóloga.
Yo ayudo a los enfermos de cáncer a transitar la enfermedad y si luego llega la muerte. Yo no he leído tu libro, me siento muy identificada contigo. He estado en el mismo sitio que has estado tú. He estado en México, en el mismo sitio que has estado tú. Y he tenido un pequeño tsunami el año pasado. Y también hemos tenido una gran experiencia de transición. Y me siento muy identificada en algunas cosas. Pues si lees el libro te vas a sentir todavía más identificada. Sí, ¿no? No, nada más queda eso. Vale. Yo quería hacer una pregunta. A mí me ha parecido muy impresionante. Me ha dicho que me ha parecido muy impresionante. Dile hola. Oh, hola, papi. Estando en una situación tan límite, eres psicóloga, ¿Sí? y que estando en una situación tan límite tuvieras suficiente serenidad o suficiente talento para poder ayudarle a otra persona. ¿Cómo lo conseguiste? Ayudar a Alex, Claro. escuchándome. Para mí, y como todos tenemos uno, escuchándome. Mira, yo cuando en una sala de urgencias, que todo el mundo seguramente, por desgracia, hemos tenido que pasar alguna vez en una sala de urgencia, viene un médico sin conocerte y te dice tu marido tiene un tumor cerebral y le quedan 3 meses de vida, en ese momento te desmoronas, pero todavía no eres muy consciente de la realidad. Entonces yo tenía dos posturas, el darme desde el coco o el darme desde el corazón. Entonces hice lo que intento enseñar a mis pacientes, o sea, lo puse en práctica. O sea, pasé de la teoría, que es muy bonita y muy fácil, la que ponen los libros, a la práctica. Entonces es cuando me paré, me escuché y me dije, ¿tú qué quieres hacer? Pues yo no quiero trabajar, quiero estar con mi marido. Yo quiero raparme la cabeza por solidaridad. Y yo quiero tatuarme una campanilla, porque me llaman campanilla. Entonces, haciendo estas cosas, tenía la sensación de que era dueña de mi vida. Y si era dueña de mi vida, desde el amor, porque estaba contenta, porque para mí cada día era un regalo. Cuando yo me levantaba y veía a mi marido con los ojos abiertos, para mí era un regalo. Y yo saltaba de alegría todos los días. Dijeron 3 meses y duró 1 año y medio. Fue un gran regalo. Entonces, desde el corazón, por eso psicología desde el corazón, se puede. Pero solo desde el corazón, desde la mente no, porque la mente te crea miedo. Y el miedo paraliza. Si yo me paraba a escuchar la mente sería, ¿qué pasará? ¿Te vas a quedar sola con 2 niños? ¿No tienes casa? ¿No tienes trabajo? ¿Debes 60 millones de pesetas? ¿Qué vas a hacer? No servía de nada, porque esto no dependía de mí. Como no me tocara la lotería, y lo he pagado todo con mi trabajo. He tardado muchos años, pero está todo pagado. No sé si te he respondido. Pero un poco desde la escucha, es decir, si yo me siento bien con el pelo rapado, ostras, qué contenta estoy. Estaba feísima porque se me vieron unas orejas de Dumbo increíbles. Pero me sentía bien. Mis hermanos me decían, pareces una olla. Estaba tremendamente fea, pero me sentía bien. Eso era lo que yo quería. Y mi marido me dijo, qué bonita estás. Ya está. Gracias. De nada. ¿Hay alguna más? Hola. Hola. Antes de tener el placer de conocerte, sabes que estaba echando un vistazo al libro y me he quedado con 2 frases. Una era que la madurez consiste en elegir y la otra es que en esta vida se puede huir, se puede ser espectador o se puede comprometer. Entonces, ¿en qué momento o cómo casas esas 2 cosas? Es decir, ¿en qué momento eliges huir? ¿En qué momento eliges comprometerte? ¿O en qué momento eliges Ser espectadora. ser espectadora? Pues fíjate que todo gira un poco en torno a lo mismo, ¿no? Escuchándote. Muchas veces todos tenemos ganas de huir. Yo he tenido ganas de huir muchas veces. Yo cuando estaba en pleno tsunami emocional, a veces es aquello de medio levanta la cabeza y me voy que no te vas, ¿no? Es un dicho. Entonces, escuchándote. Escuchándote tú sabes cuando eres un simple espectador de la vida.
y que no te involucras, y que no te mojas, y que no te das. Escuchándote tú ves si estás huyendo, una huida hacia adelante, no enfrentándote, no bajando la cabeza desde la sumisión, no atendiendo, no dándote cuenta de lo que te pasa. Comprometerse para mí simplemente es estar aquí, en el presente, en el darte cuenta, me doy cuenta de lo que ocurre fuera, me doy cuenta de lo que ocurre en mi interior. Y eso es el compromiso con la vida. Si yo me comprometo conmigo, automáticamente ya me estoy comprometiendo con todo el resto de mi entorno o del mundo, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de escucha. Y esa frase sale de La ciudad de la alegría, de la película La ciudad de la alegría, que es preciosa y también la recomiendo. No sé, ¿te he respondido? Es desde la escucha. ¿Puede explicarnos por qué es tan determinante perder el miedo a la muerte? Es que yo en una ocasión leí que solo se puede disfrutar de la vida cuando se supera el miedo a la muerte. Como ha hecho alusión a eso, ¿nos puede explicar? Sí. Gracias. A ver, yo no creo realmente que solo se pueda disfrutar de la vida si perdemos el miedo a morir. Pero sí que me he dado cuenta, en primera persona, y porque estoy con personas que están muriendo de alguna manera u otra, de una forma cercana o más lejos, están muy enfermitos, que si realmente no tienes miedo a morir, vives plácidamente y vives desde la conciencia. Yo tengo muchas personas que no están enfermas de cáncer o que no están enfermas, que tienen miedo a morir, y pienso, qué curioso, ¿no? Las personas que menos enfermas están, muchas veces, tienen más miedo a morir que otras. Pero es que tenemos que pensar una cosa, es que la muerte nos acompaña desde que nacemos. No somos conscientes. Nos han dado una imagen muy tergiversada de la muerte. Yo recuerdo cuando era pequeña, que a mis hijos yo veía un cuento y los tiraba a la basura de la muerte con una guadaña. Era tremenda. Para mí me impactaba cada vez que yo veía un cuento. La muerte vendrá a buscarte, era un esqueleto. Mis hijos no tienen miedo a morir porque han visto la muerte en su casa y porque yo les he explicado que la muerte no es una guadaña, es otro estado. Y que morimos y nacemos. Nacemos solos y morimos solos, pero acompañados. Es muy importante el estar acompañados. Entonces, de alguna manera yo estoy toda mi vida acompañada de la muerte. En cualquier momento puede llegar. Está ahí a mi lado, solo que no soy consciente. Entonces, tenerle tanto miedo a algo se convierte en una obsesión. Yo tengo pacientes que realmente están obsesionados con el miedo a morir y están sanos. Si algún día esto lleva a la hipocondria, lleva a la obsesión, lleva a no vivir el momento, a no disfrutar el momento. Si vives plenamente y aceptamos que algún día tenemos que morir, yo creo que vivimos mejor.